Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Acá en la Ciudad de México está lloviendo mucho y con un poquito de frío. Pero bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy, que habíamos quedado de que íbamos a profundizar más en los puntos del protocolo. ¿Sale? Eso habíamos quedado. Déjenme encontrar, ya había encontrado aquí está, aquí está. Habíamos dicho que el trabajo el segundo trabajo, el trabajo 6, si no mal me equivoco, es un proyecto de investigación. No es una investigación en sí misma. Toda investigación, sobre todo pues las que duran tiempo, dependiendo del grado académico que se busque, pues tardan en hacerse, ¿no? Un semestre, un año, 2 semestres, un año, dos, hasta tesis doctorales que se hacen en 5 años, 3 años. Por ejemplo, en las tesis doctorales trabajan como 2 años el protocolo, un año, dos, y ya que se tenga con mucha claridad lo que se quiere hacer, se comienza la investigación. Eh, entonces, es un proceso largo. En este caso, pues el de nosotros es algo muy cortito, muy sencillo. Incluso le podemos dar seguimiento a la octava entrega que tenemos, séptima, perdón, que es un ensayo sobre este tema. Entonces, bueno, pues lo podemos hacer con mucha claridad. Bueno, definición del tema. O sea, todo trabajo tiene un tema. Todo, todo trabajo de investigación se le pone un título, ¿no? Tema y título van de la mano. Por ejemplo, tema, puedo decir, quiero investigar la contaminación en el río Lerma. Ajá, ese sería el tema, pero el título sería los factores que inciden en la contaminación del río Lerma, ¿sale? O sea, digámoslo así, que el tema es muy general y el título es muy específico, ¿sale? Ahora, dice, toda investigación recibe un nombre con el cual se acota, en efecto, fíjense, yo quiero trabajar solamente el río Lerba. Si me dicen, no, pero hay deforestación también en esas localidades. Sí, pero ese es otro tema. O sea, la deforestación. Tal vez pueda yo tocar algún punto de la deforestación que se está generando, pero no es mi tema. Puede ser un subtema que yo pueda focalizarlo, pero no necesariamente es el tema. Entonces, es una acotación eh, y una manera de yo delimitar, ¿sale? De las dimensiones del objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio? Objeto de estudio se le dice a, al fenómeno que yo estoy observando. También se le llama fenómeno o el evento que yo estoy observando. Se llama objeto por una cuestión filosófica de siglos atrás que hablaban de la relación sujeto-objeto, que tiene que ver con principios de filosofía que determina el sujeto al objeto o el objeto al sujeto. Desde ya las sociologías más contemporáneas, pues ya hablan de relación sujeto-sujeto. Por ejemplo, si yo quiero estudiar eh, lo que las personas del municipio de Lerma hacen para evitar la contaminación, fíjense, ese ya es otro enfoque que yo estoy generando, pues son sujetos de investigación. O sea, no es un objeto, son sujetos de investigación. Como dice ahí, fenómeno social o fenómeno natural. En ciencias sociales, les decía, ya no
ya no les llamamos objeto de estudio, se llaman sujetos de estudio. ¿Cuáles son tus sujetos de estudio? Pero en las ciencias naturales, pues como si estudio un río, los árboles, la fauna, pues todavía se le caracteriza como objeto. Organiza y delimita, dice, en las dimensiones del objeto de estudio, organiza y delimita los elementos y sus relaciones con los principios de la investigación. ¿Sale? Yo puedo ampliar la investigación lo más que yo quiera y eso se ve reflejado en el tema. El nombre no siempre permanece, cambia según el rumbo que tome el estudio. Fíjense, curiosamente, esta semana, esta semana, estamos comenzando mis alumnos de licenciatura de la Universidad La Salle de Comunicación, están comenzando 6 investigaciones, cada uno de diferentes temas enfocados a la comunicación social y a sus diferentes formas que se expresan en los medios, ya sea tradicionales o en los nuevos medios. Ayer justo estábamos pensando en los temas, en los títulos. Incluso aprendieron muy bien porque el nombre de un título de una compañera estaba muy largo y, como se dice coloquialmente, muy rebuscado. Entonces, lo que hicimos fue disminuir el título, o sea, recortarlo para que se entendiera más. Entonces, el título es muy puntual, muy claro, ¿no? Como yo les dije hace rato, los factores que determinan la contaminación ambiental en el río Lerma, ¿no? Ahí está mi tema, que yo quiero ver los factores, ¿sale? Que determinan la contaminación en el río Lerma. Ya en los objetivos, en la hipótesis, en la pregunta de investigación, pues yo ya puedo adentrarme a señalar algunos factores, por ejemplo, la contaminación por parte de las fábricas, ¿no? Que están alrededor del río Lerma. Eh, el tema es un elemento elegido que considera los elementos internos, externos y del entorno que conforman el objeto de estudio. Claro, eh, en este caso, por ejemplo, del río Lerma, el río es mi objeto, ¿no? Y la contaminación que está padeciendo, porque elementos externos están contribuyendo a esa contaminación, ¿sale? Em, que puede ser las empresas, en un momento dado también los vecinos, la gente de los municipios por donde pasa el río Lerma. En años recientes se observa un incremento a nivel nacional por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo, aspectos del entorno sobre el tema de educación a distancia. Este ejemplo me gustó mucho desde que lo leí, porque justo el tema tiene que ver con la educación a distancia, pero el título lo delimita en la educación a distancia para ustedes, para media superior, creo. A ver, ahorita lo vemos. Años recientes se observa un incremento a nivel nacional de los programas de estudio bajo la modalidad a distancia. Hombres y mujeres de todas las edades son atraídos por este modelo para concluir sus estudios de media superior y superior, perdón, era de los dos, que es donde se está dando igual en maestrías, pero aquí como la relación media superior y superiores van agarradas de la mano, se ponen ambas, ¿sale? La maestría y los doctorados ya es harina, como diríamos, de otro costal. De este fenómeno social es posible obtener varios nombres con enfoques diferentes que giren en torno a los programas de educación a distancia. Los ejemplos abordan un tema general desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, aquí nos ponen 4 perspectivas, 4 formas, enfoques, es la palabra correcta, enfoques que se tomaría en cuenta para este tipo de trabajos. Uno es la importancia de la educación a distancia
en la formación escolar de los adultos en México. Fíjense, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. El nombre sugiere, vamos a ver qué dice el enfoque, el nombre sugiere estudiar la modalidad a distancia y su importancia para los adultos del país. Además, se convierte en un eje ordenador e integrador de las relaciones que se buscan establecer entre educación a distancia, adultos y México. Aquí es un trabajo en donde pues yo tendría que ver estadísticas. Por ejemplo, cuántos estudiantes han aumentado su titulación en grado de licenciatura y cuántos certificados de preparatoria. Eh, yo tendría una hipótesis de que sí han aumentado, que han aumentado, gracias a la educación a distancia, han aumentado los certificados. Y fíjense que me tocó ver, también trabajo en la Universidad Iberoamericana, invitaron a Clara Burgada y me tocó ver su exposición ante los alumnos de la universidad. Muy bien, estuvo muy padre el evento. Y ella decía que dentro de sus propuestas de gobierno, que iba a hacer más prepas en la Ciudad de México. Y sí tuve la oportunidad de acercarme, saludarla y sacarme una foto con ella, pero se me pasó decirle que apostara por la educación a distancia. eh, que apostara por la educación a distancia porque muchos jóvenes, adultos, le apuestan a eso, sobre todo jóvenes también. Yo creo que aquí, por ejemplo, la SEP está haciendo un trabajo maravilloso porque pues tenemos alumnos desde del interior. Verónica nos decía que era de Jalisco, Lupita nos decía que era del Estado de México, Samuel no me acuerdo de dónde nos dijo, creo que ni nos dijo, eh, pero he tenido alumnos desde Mérida, desde varios lugares, y muy bien. Y aquí sería nada más un enfoque solamente para los jóvenes y los adultos de la Ciudad de México, ¿sale? Entonces, esa sería la importancia, ver datos estadísticos, ver el número de escuelas que hay, en este sentido, tanto preparatorias como licenciaturas, a distancia, etcétera, etcétera. También podríamos hablar con adultos que hayan cursado estos 2 grados y para decirles qué importancia ha tenido que estudien en estas modalidades, que ya hayan concluido, ¿sale? Que ya hayan concluido para que podamos entender cuál es el sentido. Para mí es muy claro, o sea, el que ustedes estén en su casa viéndome ahorita, haciendo la tarea y que tengan mejores márgenes de tiempo, sobre todo de tiempo, eso ayuda muchísimo. Entonces, por eso creo que este enfoque es muy interesante. Luego, la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México. El nombre se enfoca a los cambios que ha tenido la modalidad a distancia a través de los años en la formación de los adultos. ¿Ven cómo cambia el enfoque? Acá en la primera estoy hablando de la formación escolar y aquí estoy hablando de la evolución. Yo tengo desde el 2007 em, como profesor a distancia. Entré en un instituto que se llama el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, a trabajar en el 2007. Eh, y, y solamente era una modalidad muy bonita porque trabajaba igual en módulo, pero no había clases virtuales. ¿Saben qué había? Había clases grabadas por videotape. Un experto, por ejemplo, en esa época, hizo
15 sesiones de hora y media explicando lo que era la comunicación educativa y las teorías de la comunicación. Y luego una persona salía al aire, como se le menciona, y trataba de entablar diálogo con los alumnos, pero ese diálogo era por teléfono. Fíjense, todavía no había ni el WhatsApp, los teléfonos todavía no se les llamaba inteligentes, entonces era una modalidad pues muy rara. eh, yo no sé si todavía existe esa maestría, pero eh, no era así como lo estamos haciendo nosotros. Ya luego evolucionó a otras plataformas. Bueno, Moodle sigue trabajando con ustedes, incorporando nuevas formas y luego entró, déjenme ver, ¿desde cuántos años doy clases así mediante estas plataformas? Como desde unos 7 años u 8, ya estas plataformas tipo Zoom, tipo Skype, pudieron ofrecer un sistema que funciona perfecto. Vean cómo funciona esta modalidad. Nunca hemos tenido, o por lo menos a mí, yo nunca he tenido problema de dar esta clase porque nos sirva Zoom y mi internet, pago uno muy caro para que siempre tenga señal, justo porque es parte de mi trabajo. Entonces, yo tengo que tener las mejores condiciones para trabajar con ustedes. Entonces, ha habido una evolución fantástica, ¿no? Fantástica, que nos ha permitido aprender, que eso es lo memorable, poder aprender en diferentes momentos del tiempo. Bueno, oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos en México. La investigación se centra en conocer la variedad de ofertas educativas a distancias disponibles en el país. Ofertas educativas, hay ya muchas. eh, Tanto a nivel federal como a nivel estatal. Hay estados de la República que, que ofertan cursos de licenciatura y de maestría. Me quedé un poco pensando porque me acuerdo que yo quise entrar a una en Quintana Roo, creo que era, pero los contrataban nada más, los maestros tienen que ser de Quintana Roo, lo cual no me convenció mucho porque entiendo la parte estatal, pero también se deberían de abrir al interior de la República porque tenemos otros contextos. Ustedes, a ver, aquí, por ejemplo, piensen, recuerden cómo fue que seleccionaron a la prepa. ¿Vieron otras ofertas? Por ejemplo, yo doy en maestría en una escuela que es 100% en línea y ahí, por ejemplo, sí hago una pregunta porque doy curiosamente una clase que se llama Educación para Adultos y ahí, por ejemplo, sí me dicen que buscaron otras ofertas. Hay varias. Yo creo que faltan más ofertas educativas para esta modalidad, pero ya están, ¿sale? Ya está creciendo y es importante esto. Y luego la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia en los adultos en México. El interés se centra en los adultos. Aquí es un enfoque empírico de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo los tendría que entrevistar a ustedes para que ustedes me dijeran cuál ha sido su experiencia. Aunque llevan 5 módulos, pensaría 5 o 6 meses, pues ya tienen una experiencia. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué les ha gustado de esta experiencia? ¿Qué no les ha gustado? Etcétera, etcétera. Entonces, son enfoques de investigación. Ya tenemos por este lado el nombre, el título y el enfoque explicando qué se hace. Bueno, si tienen dudas, me pueden escribir y yo con gusto los atiendo. El problema de investigación. Plantear un problema es afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación. ¿Sale? Es estructurar formalmente una idea. Es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman.
la formalización de los principios rectores que se tienen del estudio pasa irremediablemente por plantear un problema, ¿sale? Toda investigación tiene un reto de una explicación. Ahorita lo vamos a ver. La respuesta a esa pregunta va a ir organizando los resultados de investigación. El problema, lo que les decía, es un reto cognitivo por medio de argumentos. El investigador construye afirmaciones válidas reconocidas por los lectores y demás especialistas. El problema no son obstáculos, ¿no? ¿Cuál es el problema de investigación? Pues es que el problema sería que pues no tengo dinero para ir a hacer las entrevistas. No, no son obstáculos, ajá, que se necesitan superar para dar respuestas a las interrogantes. Tampoco tiene que verse como la acción de, como, perdón, tampoco tiene que ver con la acción de investigar, tiene que ver con las interrogantes del propio investigador. O sea, yo le pregunto, es una metáfora, le pregunto a los sujetos, al objeto de estudio, a los sujetos de estudio, a lo que yo estoy viendo respecto a la relación de sus componentes teóricos, metodológicos y técnicos de su objeto de estudio. Por ejemplo, nosotros en la preparatoria optamos porque un problema de investigación se redacte en forma de pregunta. Si yo digo la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, yo plantearía la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Ajá, aquí dice, el problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante en la formación de adultos en México. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Ajá, ¿cuáles son las ofertas o cómo ha crecido la oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos mayores? ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos en México? ¿Sale? Es una pregunta. Si ustedes quieren después escribir un párrafo, un párrafo de 6, 5 líneas, lo pueden hacer, pero no es, hay otras formas también de plantear problemas, pero como yo y la propia preparatoria se los está pidiendo, es solamente la pregunta, por favor, ¿sale? Hacer la pregunta. Ya vieron cómo es preguntar, la pregunta, ustedes ya tienen un título, pues le preguntan al título, ¿sale? Eh, postura, propuesta, hipótesis. La postura es la posición o actitud de alguna adopta respecto al asunto. La manera como se acota el tema, los referentes teóricos, la investigación, siempre uno tiene una postura. Por ejemplo, en el campo de la comunicación hay dos posturas generales. Bueno, hay más, pero dos posturas. Por un lado, los medios manipulan a la gente, ¿no? Los medios de comunicación lo que hacen es darte información y te lavan el cerebro. Y la otra postura es que la gente reinterpreta esa información a partir de la cultura que tiene y la acepta o la rechaza según su cultura y según su ideología. ¿Mm? Entonces son dos posturas y a partir de ahí, pues yo escojo mi marco teórico, escojo mi metodología, mi técnica, etcétera, etcétera, ¿sale? Por ejemplo, los que creen más en los efectos, se van más a encuestas. Los que creen en que la gente reinterpreta esa información, hacen entrevistas cualitativas, por ejemplo, unos que se llaman grupos focales. La hipótesis, bueno, la propuesta son las actividades que el investigador desarrolla para defender su tesis, la manera en que construye y explica el objeto de estudio. Su tesis es una especie de hipótesis, ¿no? Es una aseveración, una afirmación que construye un argumento. Es un supuesto con el cual se comprueba el rigor científico, esa es la hipótesis, ¿sale? La hipótesis es
ese supuesto con el cual se comprueba el rigor científico de los resultados. Hay muchas formas de hacer hipótesis. Incluso ustedes van a tener un curso específico, no de hipótesis, pero ya más bien de metodología de investigación. ¿Sale? Entonces, no me voy a meter mucho a la hipótesis para no meterme en otros problemas de complicación, porque sí, hay diferentes formas de redactar las hipótesis. Entonces, yo me conformo con esta que nos ponen primero, que es una aseveración. Eh, dice, si yo digo importancia de la educación a distancia en la formación escolar de México, yo digo, la educación a distancia es importante. Si yo digo importancia de la educación a distancia en la formación escolar, pues puede ser que no sea importante, ¿eh? O sea, yo doy por hecho que es importante, por eso en la hipótesis, en mi afirmación, yo digo que sí es importante, ¿no? Porque tiene un diseño, fíjense todas las aseveraciones que yo hago, un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudios y colegiaturas. Bueno, por ejemplo, ustedes no pagan colegiatura porque es una escuela pública, ¿no? Acuérdense que el Estado tiene la obligación de, de generar escuelas públicas gratuitas. Si tú quieres estudiar en, en una escuela privada, pues es válido, pero siempre tienes que tener una oferta que te da el propio Estado o los gobiernos locales, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México, una hipótesis sería la, 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 la educación a distancia sí ha evolucionado a mejores formatos que han permitido que haya un mejor aprendizaje por parte de los alumnos y un mejor proceso de enseñanza de los profesores, sobre todo gracias a las videoconferencias, a las videoclases. Ahí está mi aseveración. Eso es lo que yo después voy a tener que investigar a ver si es cierto, ¿no? Eh, la oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos en México ha tenido un crecimiento exponencial gracias al interés de las personas por querer seguirse formando. ¿Sale? Esa es otra hipótesis. Y sobre la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos mayores, la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos en México es buena. La gente o los estudiantes han tenido experiencias positivas por que les gusta esta modalidad, ¿no? Ahí están mis aseveraciones que yo hago y que eso es lo que tengo que confirmar. ¿Se acuerdan que yo les decía que la pregunta, tú haces la pregunta, ajá, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia? Eh, la hipótesis responde a esa pregunta, ¿vale? La importancia es que es un modelo muy flexible, ¿no? Ahí lo pusieron. De eso radica la importancia de la educación. Es un modelo muy flexible, tanto en tiempos, trabajos, espacios, y que permite a las personas estudiar en cualquier momento, ¿sale? Esa es una de las formas que se da la hipótesis. Aquí, aquí en este texto, que este texto está en la plataforma, tema, problemas e hipótesis, que les invito a que lo vean. Eh, Aquí te ponen otro tipo de hipótesis, fíjense. La educación, los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen mejores calificaciones que los adultos que estudian bajo la modalidad presencial. No, esa es otra aseveración. Se las digo por la aseveración que está redactado en aseveración. Ahí yo tengo, por ejemplo, para comprobar esta hipótesis, tengo que pedirle, hay escuelas que tienen ambas modalidades. Por ejemplo, creo que la Universidad del Valle de México tiene la misma licenciatura a distancia
que presencial. Entonces yo nada más les pediría como investigador las calificaciones, el historial de las calificaciones de los alumnos y hacer el contraste, ya diría, ya ven, como si los que estudian bajo la modalidad a distancia tienen mejores calificaciones. ¿Sale? Los adultos que estudian bajo la modalidad de educación obtienen las mismas calificaciones. Esa es otra hipótesis. ¿Sale? Bueno, espero que esto les haya quedado claro. Tienen ustedes ahí en la plataforma este documento, ¿sale? Ahora, otro de los temas que les interesaba era, o bueno, que vienen ahí, déjenme buscarlo, son los objetivos, ¿sale? Los objetivos de investigación que podemos tener. Vamos a ver si aquí me da acceso. Esperen. Hay diferentes tipos de objetivos. Yo les decía que hay objetivos generales y objetivos particulares. Eh, los generales son los que usamos para investigaciones y sobre todo por las investigaciones en la meta final, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. No, aquí no. Este no es el documento, permítanme. Ahorita lo encuentro. Aquí está, creo. Mm, ya no me, ya no me lo dio. A ver, vamos a ver. Ahora, ya sé por qué. Entonces, siempre en todos los objetivos eh, se empieza con un verbo. Lo veíamos en la clase pasada, eh, cómo, cómo son objetivos en infinitivo. Entonces, vamos a ver acá. Aquí ya está, ya los encontré. Dice, a ver, los objetivos son enunciados claros y precisos que indican las metas que sigue nuestra investigación. Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de sus objetivos. ¿Sale? Si yo digo informar o explicar a los por qué hay una contaminación en el río Lerma, yo tengo que hacer esa explicación. Ese es mi objetivo, explicar por qué se ha generado una contaminación en este río. Si yo no lo explico, pues el objetivo no se cumplió el objetivo y por lo mismo mi investigación no está bien, no es correcta. ¿Sale? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en eso. Para redactar un objetivo se debe tomar en cuenta aspectos como los siguientes: buscar que los objetivos estén relacionados con la delimitación y el planteamiento del problema, enfocar cada uno de los objetivos a la solución del problema o tema planteado, así como aquellas que servirán para resolverlo. Procurar que los objetivos sean realistas, medibles, congruentes e importantes. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero solucionar el problema de contaminación en el río Lerma, no es un objetivo realista, porque yo como profesor de la prepa, pues yo no tengo elementos para, técnica ni financieramente ni políticamente para hacer eso. O sea, porque para eh,
terminar con la contaminación de un río, primeramente, pues se deben de poner de acuerdo las personas, bueno, las autoridades, por ejemplo, órganos de gobierno como el municipal, el estatal, por ejemplo, en este caso el Estado de México, y ver si ellos tienen los recursos técnicos y económicos para erradicar la contaminación en el río Lerma. Si no lo tienen, tienen que ir con el gobierno federal, que él sí va a tener esos elementos. Entonces, pues ese no es, yo no podría hacerlo, y ninguno de ustedes. Entonces, eso no es congruente, ¿sale? Ni realista. Eh, Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo les decía que siempre hay objetivos generales y específicos. En este caso no se los pedimos así, pero son los objetivos globales, los generales, que encierran las metas máximas a las que llegaremos con el estudio. El objetivo general solo se cumple si se logran los objetivos específicos, es decir, que la suma de enlaces de los segundos de como resultado el alcance del primero. En efecto, los objetivos tú haces un objetivo general y los objetivos generales tienen que son parte de estos generales. Por eso dice que si se logran estos específicos, logras el general. Son los que enumeran precisamente las actividades, que harán para alcanzar el cumplimiento del objetivo general. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que quiero conocer los factores de contaminación del río Lerma, tengo que poner como objetivo identificar los factores, los elementos contaminantes que hay en el agua, ¿no? Em, Clasificar los tipos de contaminantes que existen. Encontrar los contaminantes que prevalecen más o que permean más en el río Lerma, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo tendría que buscar, y esa suma de estos objetivos, pues me van a dar el general. ¿Qué objetivos puede haber? Pues estudiar, por ejemplo, de analizar es un objetivo muy grande, porque es un análisis. Entonces, si yo digo analizar como objetivo general, casi siempre un análisis se pone como objetivo general. Analizar los factores de riesgo que existen si prevalece la contaminación en el río Lerma, en la comunidad del municipio de Lerma, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si es algo más profundo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner otro objetivo de comparar quién contamina más, las empresas o la ciudadanía, ¿no? Indicar, por ejemplo, ahí, ¿no? Indicar qué tipo de fábricas son las que contaminan más en el río Lerma. Demostrar que los lubricantes son los que contaminan más en el río Lerma, ¿no? Proponer un método para que tanto las empresas como la gente dejen de ensuciar el río Lerma. O sea, fíjense, yo sí puedo proponer, pero yo no puedo ejecutar, como les dije hace rato. Yo les puedo proponer que hagan una campaña de información, una campaña social para generar conciencia de que si contaminas, pues te estás destruyéndote tú también, porque pues el río eres tú también, es parte de los elementos del entorno, ¿no? Vean cómo si ven películas ustedes de los años 50, 60, pues los ríos, ¿no? Cómo están bien bonitos, los ríos, sobre todo, por ejemplo, los que estaban aquí alrededor de la Ciudad de México, ¿sale? Y bueno, aquí nos ponen un ejemplo. Conocer los diferentes aspectos que rodea la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Ya no hay Distrito Federal.
Objetivos específicos. Yo creo que aquí analizar es un general. Yo no pondría analizar como un objetivo específico, pero bueno, analizar el tema de la homosexualidad con respecto a lo que dictan las garantías individuales. Observar las modificaciones al Código Civil, razonar acerca de las críticas, reflexionar acerca de las controversias generadas a partir de la legalización, comparar los derechos que adquieren el matrimonio heterosexual en relación a un homosexual. Ahí está un objetivo, un estudio con objetivos, ¿no? Eh, entonces, aquí está. Yo creo que con esto, pues es más fácil que ustedes puedan desarrollar su objetivo. Ahora, algo que es muy importante es lo que decíamos hace rato, los enfoques, ¿sale? Esto, ¿no? El enfoque que se tiene dentro de la investigación. ¿Cuáles han sido los problemas que yo he visto en este trabajo y en el que van a hacer ustedes la otra semana? Que se repite un poco algunos de estos mismos elementos. El problema que yo he visto es que cambian el enfoque, o sea, no siguen como en una línea. Por ejemplo, aquí dicen importancia de la educación a distancia y en la hipótesis me hablan sobre la oferta educativa o en el objetivo me hablan de la experiencia. ¿No? O sea, se salen. Si esto ponen como tema, no me pueden hablar de la oferta ni de la experiencia. Tienen que irse sobre esto que es eh, eh, por la flexibilidad en tiempos, en la flexibilidad en actividades, en pagos, etcétera, etcétera. No pueden irse ustedes a otro tema, porque si no, a otro enfoque, porque si no, está mal, ¿sale? Entonces, cuiden mucho eso para que no tengan ese problema que luego muchas personas llegan a tener por no tener claridad en la manera en cómo van trabajando sus investigaciones. Bueno, les voy a enseñar otro material que también está muy bien, que me gustan mucho, que los materiales que tienen aquí ustedes. Permítanme un segundito en lo que se abre. Ya voy. Bueno, miren, esto de técnicas de investigación documental, ya les había explicado que es un documento. Un documento es eh, contiene información, ¿no? Contiene información de diferentes temas que nos sirven según, pues, el tema. Ujú. Entonces, eh, había documentos, el documento, a ver, déjenme clarificar mis ideas, registra información, ¿sale? Diferente tipo de información, pero registra. Ahora, los documentos em, tradicionalmente han sido impresos, ¿no? Impresos, esto es, pues, por ejemplo, este folletito lo compré en una feria de libros. Bueno, es un libro muy chiquito, de un buen tema, que se llama Retos y Reflexiones del Estudio de las Masculinidades. Es un texto muy bonito, que tiene 25 cuartillas. Este es un documento escrito. eh, la verdad, por ejemplo, aquí si me ponen en predicamento, podría ser un libro, no es un folleto, yo creo que sí es un libro, pero no un clásico libro que conocemos por la cantidad de información que tiene. Eh,
puede haber informes, cartas, las fotografías son documentos también, las grabaciones son documentos. Ahora, por ejemplo, digitalmente los PDFs son documentos, lo que hacen en Office son documentos, pero digitales, ¿sale? Entonces, lo que está sucediendo, como ustedes ya lo saben, es que pues todo se está transitando a lo digital. Sí, sí tenemos impresos, pero cada vez es menos, sobre todo por la accesibilidad. Fíjense que esto yo lo compré escrito, pero he tenido la curiosidad, y no lo he hecho, de saber si el documento también está en digital. Es de la Universidad de Juárez del estado de Durango. Entonces, sí me interesaría, por ejemplo, saber, y lo voy a hacer pronto. Bueno, hay tipo de publicaciones. Bueno, dice, la técnica de investigación documental, como su nombre lo sugiere, consiste en inspeccionar documentos que les decía que tienen registros, mientras que se buscan respuestas concretas. En esta técnica, el concepto documento abarca todo tipo de objetos, sistemas o información que reflejen el impacto de la humanidad. Pues sí, pero en general, pues es registro de información. Eh, Regularmente, por ejemplo, me acuerdo que como yo estudié comunicación y todos los que estudian historia, ciencias sociales, incluso en las preparatorias, yo creo que algún día lo van a hacer ustedes aquí, eh, van a tener que revisar periódicos. A mí en el CCH, cuando estoy en el CCH en Naucalpan de la UNAM, yo tuve que ir a hemerotecas y buscar hemerotecas para ver que determinada noticia, la noticia clásica era 1968, que no había nada, pero pues luego había algunos eventos que te dejaban investigar, la expropiación petrolera, la nacionalización de las bancas. ¿Se acuerdan que le hizo López Portillo por ahí del 79, 1978, 79? Entonces, pues justo yo estaba en la primaria cuando entré en la secundaria y CCH, creo, en alguno de estos dos me dejaron hacer un estudio sobre eso y tuve que ir a una hemeroteca a buscar, y ahí yo tendría que ir con la fecha exacta y el año. Las revistas periodísticas salen cada 8, 15 o cada mes, las revistas científicas cada 6 meses, por ejemplo, trimestrales, cada año. Los folletos, carteles, folletos se utilizan para publicitar, carteles para informar, volantes para informar, trípticos también para informar, ¿no? Películas y videos, documentales, por ejemplo. Hay una serie de documentales. Vi uno muy que me gustó mucho, me gusta el fútbol, y vi uno, ahora que estoy en vacaciones, de la Liga Española, y ahí te registran, o sea, el documento habla, pues, de cómo 3 equipos, 4 equipos vivieron la liga, los equipos que iban a campeonar y los equipos que iban a descender. Entonces, pues es un buen registro para que queda como la historia de cómo se vivió. Las cartas, por ejemplo, los historiadores utilizan mucho las cartas. Por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana tienen en la hemeroteca documentos muy antiguos, incluso tienen, yo no lo he visto, pero pues les creo, eh, un texto que se le conoce como incunable. Los incunables, según aprendí ahí, son los primeros, es el primero, perdón, el primer texto que se imprimió en América lo tiene la Universidad Iberoamericana y se le llama incunable. Entonces, ahí hay mucha información en las cartas. Salió un libro hace poquito de 2 intelectuales mexicanos que me quedé con las ganas de comprarlo, que eran las cartas que se escribían Octavio Paz. ¿Se acuerdan de Octavio Paz? Que ya lo leímos, y otro intelectual muy importante que se llamaba Carlos Fuentes. Creo que ellos dos han sido, pues, como de los 2 escritores más reconocidos a nivel internacional y nacional. Eh, y ellos eran muy amigos, pero luego tuvieron un desencuentro
por cuestiones políticas en los años 70, me parece, 80. Entonces, en esas cartas, para los historiadores les funciona muy bien porque pueden explicar cuál fue la diferencia, ¿no? Es muy chistoso porque todos estos intelectuales, todas sus colecciones de libros, de cartas, de documentos que ellos escribieron, que no se llegaron a publicar, eh, las tienen guardadas y de repente cuando mueren, dejan como testamento que se donen a alguna universidad, a una biblioteca de alguna universidad, o los hijos son, pues, como decimos, los ganones y venden. Hay universidades en Estados Unidos que compran muy bien. Creo que alguno de los dos, no sé si de Paz o de Carlos Fuentes, está en una universidad tejana, si no me equivoco, la de Austin. Ahí está alguna de los, o los dos, no recuerdo, eh, todo su archivo de ellos. Mi jefa, por ejemplo, de la Ibero es poeta y se trajo un archivo de una poeta muy importante también a la universidad y la verdad yo no sé la poeta, pero en las juntas y en los eventos pues le tenían mucho reconocimiento a mi jefa porque logró traerse todo un archivo de una poeta a la biblioteca de la universidad. Entonces, tienen su valor para un grupo de personas muy específicas que son estudiosos pues de la literatura, de la política, de la historia, ¿sale? Ahí es para lo que se toma. Fotografías, miren, grafitis, monumentos, sistemas de información computarizada, por ejemplo, las bases de datos. Yo les recomiendo una base de datos que se llama Redalic, es excelente, Redalic, que tiene artículos científicos de 700 revistas o de 700 instituciones, algo así, pero es mucha información y que se le conoce como Open Access. ¿Qué es eso de la Open Access? Es que son gratuitos, que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder a esos documentos sin pagar. Hay otros sistemas de bases de datos que tú puedes acceder a ellos, pero pagando. Curiosamente, en la Universidad de La Salle va a haber una feria del libro la otra semana y en ella van a ir a las instalaciones personas de una base de datos muy importantes que se llama EBSCO. Entonces, yo voy a participar en la Feria del Libro y llegó en ese momento una representante de EBSCO. Entonces me puse a platicar con ella y me dio su tarjeta y ya yo le dije, oye, tú puedes darme una conferencia y decir cómo funciona EBSCO y me dijo que sí, pero EBSCO sí cuesta mucho. Es una base de datos, es una empresa que tiene muchas bases de datos que es muy costosa y que solamente podemos acceder a ella si estamos matriculados en una de las universidades que contratan esos servicios, ¿sale? Pero no son open access. Los open access son los que les digo, por ejemplo, Redalic. Hay otros que se conocen como repositorios de información que las universidades eh, colocan en un sitio web, a ese sitio web se le llama repositorio, todas las obras que hace su comunidad, tanto alumnos, maestros, investigadores. Y la de la UNAM, pues es la más completa de todas, ¿sale? Bueno, entonces ya les dije libros, ¿no? Que es el clásico donde nosotros aprendemos. Hay libros, como ya saben ustedes, en donde pues son novelas, en donde aprendemos historias ficticias o algunas no ficticias, libros técnicos para que nos ayudan para, por ejemplo, programar una computadora, libros de autoayuda o libros que reflexionan sobre determinados temas relevantes. Entonces, bueno,
Mapas, miren, también los mapas son fundamentales en las bibliotecas, hay muchos mapas, sobre todo la evolución, por ejemplo, si utilizamos, yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad, fíjense, cuando estaba en la universidad todavía había Unión Soviética, todavía había Alemania Federal, Alemania Democrática, Checoslovaquia, Yugoslavia, pero dejé de estudiar en el 90 y a partir de ahí, de 89, 90, la perestroika, el muro de Berlín, la desaparición de Yugoslavia, la desaparición de Checoslovaquia, y se generaron muchos, la de la Unión Soviética, que es la más importante, y se generaron muchos estados-nación. Entonces, tuvieron que hacer otros mapas para hacerlos. Otros mapas que hay, que son muy técnicos y muy específicos, son mapas eh, eh, que, que te dicen dónde habitan las personas de determinado nivel socioeconómico. Por ejemplo, los de clase alta, clase media baja y clase baja. Tienen incluso los que hacen este tipo de investigaciones de mercado o de opinión o de intención del voto, tienen clasificadas por A, que es clase alta, B, que es clase media alta, y así tienen su clasificación D, que es pobres, y en los mapas, por ejemplo, te colorean, por ejemplo, A, y te colorean de amarillo en las zonas de la Ciudad de México a donde habitan las personas que tienen un poder adquisitivo alto. Esto es muy importante para mercadotecnia, sobre todo para cuestiones políticas, políticas públicas y elecciones, sobre todo, para hacer un mapeo de toda la ciudad. Y, por ejemplo, si tú dices, bueno, pues ahora que pasaron las elecciones, pues las empresas especializadas ya sabían que tenían que equilibrar sus encuestas, porque si se iban mucho al sureste, pues ya vieron que en el sureste arrolló Claudia Sheinbaum, bueno, arrolló en todo el país, ¿no? Pero particularmente en el sureste, pues ganó arriba del 30% treinta y tantos que le ganó a Xochitl. Ahí fue mucho más. Se moderó por algunas partes del norte del país y de la Ciudad de México y tal, pero ese tipo de mapas son muy bonitos y a mí me han servido mucho para explicarles a mis alumnos de licenciatura, cuando doy unas materias de investigación, cómo tienen que clasificar ellos su público, su segmento, ¿sale? Entonces, pues básicamente es esta parte, ¿no? Este, el tipo de investigación documental, que les digo, se ha ampliado mucho a raíz de la entrada del Internet y la entrada sobre todo de lo digital. Esto es investigaciones experimentales que se utilizan mucho en la química, en la física, en la biología. Ya ven que experimentan con ratitas para ver si la vacuna de tal cosa es favorable para el ser humano. Entonces, si la ratita muere, pues dicen, ah, caray, entonces esta vacuna no, como que no podría tener pues mucha efectividad en humanos. Entonces, son investigaciones más bien de corte experimental o para sacar una determinada comida con determinados sabores. No, la investigación experimental no solamente está en el campo médico, en el campo de la construcción, muchísimo de la física, etcétera, etcétera. No sé si han visto los videos de estos cohetes que suben, dejan el satélite, pero que ya bajan, o sea, que son reutilizables. Aún ponen un montón de veces cómo caen y se explotan, porque eran los primeros experimentos. Ya ahorita, por lo menos la empresa de Elon Musk, ya cada vez más bajan con éxito los cohetes, pero pues lleva mucho, mucho trabajo, incluso hacen maquetas o los hacen en miniatura con las mismas condiciones para saber el éxito de los mismos. Bueno,
pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Una lástima que no pudieron estar, pero cualquier duda me avisan, ¿sale? Cuídense mucho y los veo el miércoles. Chao.